Ahora hablaremos sobre el proyecto número 3 de elementos finitos, el cual constaba de un programa previamente establecido que simplemente teníamos que completar para poder obtener los resultados sobre cualquier viga en dos dimensiones. Lo primero fue entender el programa y este lo podemos ver en este diagrama, en donde explicaremos cada uno de los pasos. El primero era viga fem, que era donde nosotros íbamos a correr el programa. De ahí se iba a flags incluidas, que eran todas las variables que íbamos a utilizar. El preprocesado era donde nosotros íbamos a colocar qué tipo de archivo o qué tipo de viga queríamos establecer, porque mandaba a llamar al input ejemplo. En el input ejemplo nosotros establecíamos qué tipo de condiciones fronteras, naturales, esenciales, cuántos nodos, cuántos elementos íbamos a tener en nuestra viga, así como si habían cargas puntuales o momentos aplicados a lo largo de toda la viga. Luego de haber creado el input ejemplo se iba al mesh input ejemplo que creaba el mallado. Luego esto se iba a la viga element donde se creaban las matrices de rigidez, se establecían. Luego se creaban en simultáneo n viga proyecto, que eran las matrices de forma, y la matriz B. Hay que tomar en cuenta que más adelante hablaremos que lo que faltaba en el archivo era n viga proyecto, que eran las funciones de forma. Luego se proyectaba la cuadratura de Gauss, se ensamblaba todo y se iba al vector de fuerzas nodales en natural BC, donde finalmente se obtenían los desplazamientos. El solver viga resolvía todo el problema y obtenía los resultados finales, y el postprocesado presentaba la impresión de las gráficas y los resultados finales. Ese viga era la segunda derivada de las funciones de forma, que servía también para calcular los diferentes momentos. Ahora hablaremos sobre lo que faltaba en el proyecto para ser completado y de este modo que funcionara el problema para cualquier tipo de viga en dos dimensiones. Primero fue necesario realizar un análisis de cada uno de los archivos. Viendo el input de ejemplo podíamos ver que no nos faltaba nada. Eso nos llevó a poder revisar cada uno de los archivos hasta encontrar que la información faltante estaba en NViga proyecto, que se encargaba de mostrar las funciones de forma para cualquier viga en dos dimensiones, que constaba de dos nodos por elemento. Esto quiere decir que aquí teníamos 4 funciones de forma. Esto es porque la función de forma 1 se refiere al desplazamiento en el nodo 1, la función de forma 2 se refiere a la rotación en el nodo 1, la función de forma 3 se refiere al desplazamiento en el nodo 2 del mismo elemento, y la 4 por ende se refiere a la rotación. Cabe mencionar que estas funciones de forma ya estaban preestablecidas como lo habíamos visto en las clases anteriormente y sobre la teoría explícita en el libro de una introducción al método de elementos finitos. Del mismo modo podíamos saber que cuando la función de forma 1 diera 1, todas las demás debían de dar 0, y por ende todas las demás debían de funcionar 1. Cuando la rotación del nodo 1 también fuera 1, todas las demás debían de dar 0. Para el nodo Para la función de forma número 3 era lo mismo, iba a haber desplazamiento en el nodo 2, pero todos los demás rotaciones y desplazamientos en el otro nodo iban a ser 0. Ahora hablaremos cuándo es válido y cuándo no es tan válido obtener la inercia de un elemento a partir de funciones de aproximación. Como lo vemos en este archivo de VigaElem, lo primero que obteníamos era extraer las conectividades locales. Esto quiere decir que obteníamos las conectividades de los nodos en cada punto, y luego obteníamos la inercia en los puntos de Gauss. Esto lo lográbamos gracias a que llamábamos a C inercia, que este era un archivo que contenía la inercia en diferentes puntos de los nodos que colocábamos, y obteníamos las funciones de forma en NViga proyecto como lo vimos anteriormente. Luego, para poder realizar esto, finalmente obteníamos la inercia en los Gauss points, en los diferentes puntos que teníamos, y con esto obteníamos la inercia de un elemento. Esto es válido siempre que la inercia sea constante a lo largo de la viga, o bien que varíe linealmente. No es muy conveniente realizar esto cuando se tienen funciones de un alto grado, de un grado 2, por ejemplo. Esto podría convertirse muy difícil y muy tedioso al momento de realizar el cálculo. De otro modo, si la inercia de la viga es constante, se recomienda usar funciones de aproximación, ya que se obtendrá el mismo resultado. Para el inciso número 4 del proyecto se nos pedía modificar la configuración de la viga de 2 elementos con 2 nodos cada elemento a una de 3 elementos con 2 nodos cada elemento. Entonces, para lograr hacer esto se modificó el input ejemplo y el mesh viga ejemplo. Aquí en el input ejemplo podemos observar que se cambió el número de elementos de 2 a 3 y el total global de nodos de 3 a 4. De igual manera, aquí en la C inercia podemos observar que se representa la inercia de cada uno de los nodos, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, cada uno con una inercia de 1. Luego, en la longitud podemos observar que se está representando la longitud de cada elemento.
cada elemento va a tener una longitud de 4. Luego tenemos la carga distribuida. Al igual manera es la carga distribuida de cada elemento. El elemento 1 y el elemento 2 van a tener una carga distribuida de -1, mientras que el elemento 3 no va a tener carga distribuida. Luego, en el módulo de elasticidad podemos observar que los tres elementos tienen la misma cantidad con respecto al módulo de elasticidad. Por último, aquí en input ejemplo podemos observar que se cambiaron las posiciones de las condiciones frontera naturales. Como podemos ver, antes aquí había un 5 y aquí un 6. Esto era debido al posicionamiento de los desplazamientos en Y y de las rotaciones. Como por ejemplo, la rotación 1 va a ser representada por un 2 y el desplazamiento en Y va a ser representada por un 1 para el nodo 1. Entonces, en este caso, el desplazamiento en Y va a ser representado por un 7 y la rotación va a ser representada por un 8. Luego podemos observar que en el mesh viga ejemplo se agregó una columna adicional en X y en Y representando la posición del nodo 4. Por último, en IEN podemos observar que también hay una columna adicional. Esta columna adicional representa el elemento 3, el cual va a incluir el nodo 3 y el nodo 4. Entonces, al correr el programa en viga fem, podemos observar que se obtienen los siguientes resultados en la command window. Estos son los desplazamientos y las reacciones. Esta sería la reacción en Y y este sería el momento de reacción. En los desplazamientos, este representa el UY1, este representa la rotación 1, este representa UY2 y este representa la rotación 2 y así continúa. Y ahorita a continuación les mostraremos las gráficas que resultan de correr este programa. Esta es la gráfica obtenida de desplazamiento al correr el inciso número 4. Esta es la gráfica de momento obtenida al correr el inciso número 4. Por último, esta sería la gráfica obtenida de cortante al correr el inciso número 4. Al observar los resultados obtenidos, podemos ver que mientras la viga se divida en más elementos, esta se va a ir aproximando cada vez más a la solución exacta. Y esto lo vamos a poder observar cuando les explique cómo obtuvimos la solución exacta en el inciso número 5. Bueno, para el inciso número 5 se nos pedía obtener la solución exacta de la viga analizada en los incisos anteriores. Entonces, para lograr hacer esto se utilizaron conceptos de estática y de resistencia a materiales. Lo primero que obtuvimos fueron las reacciones. Como podemos observar, obtuvimos una reacción en Y de 33 que va hacia arriba, 33 newtons. Y de igual manera obtuvimos una reacción momento de 252 Nm que va en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego, como podemos observar, la viga analizada la dividimos en tres tramos para obtener las ecuaciones de cada uno de estos tramos. El tramo 1 va de A hacia donde está la carga puntual. Luego, el tramo 2 va de donde está la carga puntual hasta el nodo B. Y el último tramo va de B a C. Entonces, como podemos observar, obtuvimos el cortante en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3. Y utilizando integrales pudimos hacer lo mismo con el momento. Como podemos ver, obtuvimos un momento, una ecuación de momento en el tramo 1, tramo 2 y en el tramo 3. Luego, al integrar lo obtenido del momento, pudimos obtener la rotación del tramo 1. Podemos observar la ecuación, la rotación en el tramo 2, aquí está la ecuación, y la rotación en el tramo 3. Entonces, también utilizando integrales, obtuvimos la deflexión al integrar la rotación del tramo 1, tramo 2 y en el tramo 3. Y a continuación les mostraré las gráficas que obtenemos al graficar estas ecuaciones. Esto se hizo en Excel. Podemos observar que aquí en Excel graficamos las ecuaciones que obtuvimos a mano en el PDF que les mostramos anteriormente. Entonces, como podemos observar, las gráficas representan el cortante, el momento, la rotación y la deflexión. Podemos observar en las gráficas el comportamiento de cada uno de los tramos. Podemos ver exactamente que se divide en tres tramos. La gráfica de cortante, la de momento también se divide en tres. Todas están divididas en tres. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar
que al principio el tramo 1 se comporta de cierta manera y aquí, debido a la carga puntual de 10 newtons, baja exactamente 10 y sigue comportándose de igual manera, solo que la ecuación cambia debido a esa carga puntual. Luego aquí en el tramo 3 podemos observar que como no hay carga distribuida, el cortante sería constante. Bueno, luego en la gráfica de momento también podemos observar los tres tramos, podemos ver cómo se divide exactamente y cómo cada uno de estos tres tramos va a tener un comportamiento diferente. La gráfica de rotación esta va a ir aumentando de forma negativa hasta llegar a una rotación de menos 0.12 y de igual manera la gráfica de deflexión también va aumentando de forma negativa hasta llegar a una deformación de menos 1.03. Entonces, como esta es la solución exacta, podemos ver que las aproximaciones de MATLAB se parecen bastante a esto, aunque no sean exactamente iguales. Pero como dijimos anteriormente, mientras más se divida la aproximación de MATLAB en elementos, mientras más elementos haya, esa aproximación se va a parecer mucho más a estos resultados obtenidos utilizando estática. Para el inciso 6 se nos pedía modificar el algoritmo previsto para encontrar la solución y determinar la deflexión y rotación en el centro de la luz de cada tramo, y esto considerando dos elementos por tramo. Al momento de realizar el problema de aplicación, fue necesario subdividir cada uno de los tramos que presentaba la viga en dos tramos, por lo cual cada tramo consistía de 2 metros. Al momento de analizar los resultados, pudimos darnos cuenta que las reacciones que se producían donde colocamos restricciones sobre el desplazamiento tendrían que ser igual a 0. Al momento de hacer un análisis simple de una sumatoria de fuerzas, pudimos comprobar que efectivamente la sumatoria de fuerzas era 0, por lo cual nuestra viga estaba en equilibrio. Y eso era lo que necesitábamos alcanzar para saber que el problema era correctamente aplicado. Como podemos ver en la imagen número 15, nos podemos dar cuenta que en el diagrama de corte se puede notar cómo es que hay 4 elementos, y es que por cada tramo necesitamos 2 elementos, y al cortar con 2 tramos, en total eran 4 elementos. En la imagen número 17 podemos ver cómo el desplazamiento efectivamente donde está aplicada la fuerza puntual hay un mayor desplazamiento hacia abajo, y donde está un momento positivo hay un breve retroceso debido a este momento aplicado. Para el último inciso del proyecto simplemente constaba que en cada tramo hubiera 4 elementos, por lo cual al momento de tener los dos tramos y cada uno compuesto por 4 elementos, obteníamos 8 elementos en total, cada uno con una longitud de 1 metro. Al momento de realizar los cálculos y de armar el input para poder obtener los resultados exactos, fue necesario poner atención en dónde es que iban a ir colocadas las restricciones sobre el desplazamiento o momento y dónde iban a haber fuerzas aplicadas puntualmente. Al momento de realizar todo este proceso y obtener los resultados, nos pudimos dar cuenta que obtuvimos los mismos resultados que en el inciso anterior, donde simplemente considerábamos 2 elementos por tramo. Al momento de realizar una sumatoria de fuerzas en el eje vertical para que ésta fuera 0 y comprobar que la estructura estuviera en equilibrio, nos pudimos dar cuenta que efectivamente la estructura estaba en equilibrio y todas las fuerzas serían canceladas, por lo cual nuestra viga se encontraba en equilibrio, y nos dimos cuenta que los desplazamientos eran más exactos y fueron obtenidos en los puntos que necesitábamos para el análisis que solicitaba el proyecto. Finalmente nos pudimos dar cuenta que en los diagramas de desplazamiento y momento se asemejan más a lo que realmente eran de manera exacta, siendo el desplazamiento el que se parecía mucho a la forma exacta, al igual que el inciso anterior 2, donde se encontraba la fuerza aplicada había un mayor desplazamiento, y en donde había un momento se notaba una especie de concavidad que iba positiva hacia arriba. A continuación se presentan los gráficos del inciso número 6 y número 7, en donde claramente se ve que tienen comportamientos similares o iguales. Sin embargo, para el inciso 7 se modificó el algoritmo provisto de tal manera que fueran 4 elementos por tramo, y debido a esto se obtienen resultados más exactos.